Muy buenas noches para todos los que se están uniendo a nuestro encuentro del día de hoy. Vamos a arrancar lo que hace a nuestra materia comunicación oral y escrita. Tenemos una nueva manera de estudiar, algo que por suerte la tecnología está presente también y estamos aprendiendo juntos. Bueno, vamos a iniciar entonces a lo que se refiere a la comunicación oral y escrita, recordar un poquito su importancia de esta manera para que tener en cuenta y considerar, ¿verdad?, que la comunicación viene a ser un proceso de interacción social a través de símbolos y de sistemas de mensajes que se producen, ¿verdad?, como parte de una actividad humana, ¿verdad?, que es lo que nosotros hacemos para comunicarnos, ¿verdad? De qué manera nosotros estamos comunicándonos unos con otros, ¿verdad? Lograr entonces una efectiva comunicación, ¿qué es lo que hace? Es tan esencial, ¿verdad?, para que podamos alcanzar todo un proceso de interacción en los diferentes sistemas sociales, ¿verdad?, del mundo, ¿verdad? A través de este uso de diversos canales, ¿verdad?, y medios, ¿verdad? Hoy estamos utilizando la tecnología para comunicarnos, ¿verdad? Esto es un medio, entonces, del cual nos estamos valiendo de manera a comunicarnos. Y tener en cuenta también que todo ser humano, ¿verdad?, toda persona lo que hace es influir de manera voluntaria y en muchos casos también en forma involuntaria hacia los demás. Bueno, y ustedes dirán, ¿para qué me va a servir la comunicación oral y escrita en lo que hace a mi carrera profesional, ¿verdad? Y hay que tener también que todo está relacionado también con la comunicación y la información, ¿verdad? Se necesita, ¿verdad?, para tomar decisiones que tenga que tener en cuenta con lo que afecta a las finanzas, ver el tema de pago de impuestos, la parte social, todo lo que tenga que ver con las actividades mercantiles, la parte lucrativa, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Hablamos de proporcionar también informaciones, ¿verdad? Y considerar también que la parte financiera tiene que ser algo confiable, de manera que nosotros tenemos que estar instruidos, tenemos que tener conocimiento, aumentar nuestro conocimiento y poder comunicar esto, ¿verdad? A eso entonces es lo que nos va a ayudar de esta manera a lo que se refiere a nuestra carrera. Bueno, vamos a unirle a más gente. Ahora vamos a visualizar un poquito y les voy a explicar la manera en que vamos a estar trabajando. ¿Me avisan si ya se ve nuestro material? ¿Se puede visualizar el material? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Sí, profe. Bueno, tenemos entonces hoy lo que hace a nuestro material de apoyo pedagógico a distancia, ¿verdad? Referente a la comunicación oral y escrita. Tener en cuenta que, como les había recordado en la clase que habíamos tenido, que no necesariamente nos regimos por el orden de la unidad, sino que vamos a ir desarrollando de manera a que de manera que nosotros vamos a dar todo lo que se refiere a la unidad, pero no vamos a seguir ese orden, ¿verdad? De unidad 1, unidad 2, pero sí vamos a desarrollar todos los contenidos. Bueno, esto es un poquito la parte de ortografía, parte 1. Vamos a dividir lo que hace ortografía en dos partes. Esta es nuestra primera clase de esta manera. Vamos a trabajar entonces a lo que se refiere a ortografía, parte 1. ¿Sí? Entonces me gustaría que tengan sus anotaciones. Esta clase vamos a desarrollar de la siguiente manera. Voy a dar todas las explicaciones. Me gustaría que si tienen algún tipo de consulta o algo ya vayan registrando en sus cuadernos de manera a compartir después esa incógnita en el foro que va a estar habilitado, donde también vamos a ir respondiendo esas consultas, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar en el foro todas las dudas. Esas dudas se puede consultar entonces en el foro y a lo mejor le va a servir a uno que otro participante, ¿sí? Bueno. Vamos entonces a lo que hace la fundamentación en sí de nuestra materia. Considerar que es un conjunto de reglas y principios que gobiernan el uso de la lengua española y tiene como fin que los estudiantes enriquezcan sus medios expresivos, ya sean estos orales o escritos, para el desarrollo personal y profesional. O sea, que me va a servir también en mi día a día y también cuando yo sea un profesional de la carrera, ¿verdad?, poder comunicarme como corresponda.
además de ser una herramienta necesaria y útil para todo tipo de relacionamiento. Recuerden que nosotros estamos en constante comunicación. Bueno, y acá, esta es la división entonces que lo que va a hacer a nuestra unidad de ortografía. Como ustedes pueden ver, se divide en parte 1. Vamos a trabajar lo que se refiere al concepto y la importancia, las reglas para el uso de la tilde y signos de puntuación, y la clasificación de las voces castellanas, dictongo, hiato y triptongos. Y en la parte 2 estaremos trabajando todo lo que se refiere también a la acentuación, y aquí vamos a ver el acento diacrítico en monosílabos de idéntica escritura, pero de diferente función. Los signos de pausa, de puntuación y otros elementos auxiliares de la escritura. Bueno, esto entonces es la división de nuestra unidad de que se refiere a ortografía. Bueno, ustedes me van a decir, ¿qué es lo que es la ortografía? ¿Me oyen, verdad? Bueno. Sí, profe. ¿Qué es lo que es la ortografía? La ortografía viene a ser la parte de la gramática que se ocupa de la manera correcta de escribir las palabras. También se le conoce como un conjunto de reglas y convenciones que rigen el sistema de escritura y normalmente está establecido por una lengua estándar. Bueno, la importancia de la ortografía radica entonces en que si no acatamos estas reglas ortográficas, podemos cambiar el sentido de la palabra. Y en algunas ocasiones también, ¿qué es lo que podemos cambiar? El significado de estas palabras. Eso es muy importante. Entonces recuerden que de acuerdo a nuestra pronunciación, nosotros podemos alterar lo que queremos expresar, ¿sí? La ortografía entonces toma en cuenta todos los signos de puntuación y el uso correcto de las letras en cada palabra. Bueno, y acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que solemos encontrar por las redes sociales o a veces en los mensajes de WhatsApp cuando nos dicen, por ejemplo, se encuentra ahí mi hermana, pero a lo mejor está utilizando ahí o está utilizando ahí, ¿verdad? Entonces, al escribir las palabras ahí, fijarnos bien en ahí y en hay, ¿verdad? Entonces se aplica en una oración que dice, ahí hay un hombre que dice hay. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen en esta oración? En este caso, ¿verdad? Estamos dando a entender que ahí, se pueden fijar, se refiere a lugar. Lugar. Cuando digo hay, se refiere del verbo haber. Y cuando digo hay, que es esta expresión, ¿verdad? Es una exclamación. Y sin embargo, en nuestro ejemplo, tengo acá la AHI que dice ahí, esto no existe según la Real Academia, ¿sí? ¿Se comprende hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. entonces ahora vamos a ver que tenemos unas 5 razones para tener en cuenta, para tener una buena ortografía. Si pueden Profe. silenciar, por favor, ¿sí? ¿Y si no existe porque está ahí? Y justamente para que ustedes vean la diferencia que hay, ¿verdad? ¿Por qué decimos esto? Cuando ustedes entran a leer algunos perfiles en las redes sociales, ¿verdad? Nos encontramos con estos tipos de escritos, ¿sí? O con algunos mensajes. Entonces, este ejemplo dice, al escribir las palabras hay, ahí, ahí y ahí. Eso es lo que solemos encontrar. Pero lo que sí existe y es correcto es la palabra hay de lugar, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Sí, Tenemos profe. la palabra hay del verbo haber, que es nuestro primer ejemplo, y tenemos hay de una exclamación, que a veces decimos de dolor o cuando nos asustamos en algún momento. Y este ejemplo no existe, ¿sí? ¿Se comprende? Sí. Bueno, Gracias, profe. muy bien. Bueno, ahora observamos nosotros estas imágenes. ¿Alcanzan a ver? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. A ver si me ayudas, Iván Marcelo Cabrera. Si podés leer, Sí, por profe. favor, esta imagen.
Así como está Así o como está, así como está. por seguridad, Mamá querida. higiene y ornato público queda prohibida la entrada y el vertido de basuras en este recinto. Muy bien, está bien. Cuesta leer, ¿verdad? Sí, Sí, porque Cuesta está leer. mal escrito. me sangra el ojo, profe. Ah, es posible. Bueno, ahora podemos, a ver, no sé quién de las chicas se quiere ir a esta peluquería. A ver, Araceli Cordobés, si te animas a irte a esta peluquería. Araceli, Espérame un ratito, profe, no veo todo porque la cámara está... a ver, Cintia, ¿te animas, Cintia, a Sí, irte a la peluquería? sí, me animo. ¿Te En la animas? próxima apertura, peluquería. ¿Estás segura? Y depende, si no me habla así. Interesante, ¿verdad? O sea que nos reímos de esta situación, pero sí existe, ¿verdad? Existe. Hablamos Hamburguesa nosotros, con H. claro. O sea, nosotros si nos ponemos a corregir ambos carteles, ¿verdad? Vamos a encontrar que hay bastantes errores. Entonces tenemos en este primer cartel donde habla sobre la seguridad e higiene, ¿verdad? Y queda prohibida, ¿verdad? La entrada y el verter las basuras en el recinto. Entonces, este ejemplo, ustedes van a escribir correctamente en el foro, ¿sí? Esta es una primera tarea entonces que tenemos, ¿sí? Escribir correctamente los carteles, ¿sí? Sí, profe. Bueno, vamos a ver al siguiente slide. Bueno, aquí es donde hablamos de las 5 razones que tenemos para tener una buena ortografía. Entonces tenemos la comunicación, se vuelve más eficaz, ayuda a tener un pensamiento ordenado y coherente, otorga un carácter serio y profesional a nuestra expresión escrita y escribir bien también demuestra un respeto hacia el interlocutor. Y hablamos también de la conservación de la lengua. Bueno, entonces si yo digo, si vos escribís bien, ¿verdad? Entonces te comunicas bien y eso se refiere entonces a la comunicación eficaz. Quiere decir que la escritura viene a ser el reflejo de la persona. Si no, recordamos nosotros el slide anterior, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos reflejan estos escritos? ¿Qué nos reflejan? Una mala ortografía. Tiene una mala ortografía, pero ¿qué pensás? ¿Qué te da a pensar de la persona? Qué burro. Una mala comunicación. Bueno, o sea, tenemos diferentes tipos de opiniones referente a ello, ¿verdad? Falta de educación. Podría ser. Entonces, hablamos nosotros, la comunicación se vuelve más eficaz si vos escribís bien, entonces te podés comunicar bien. La escritura entonces viene a ser nuestro reflejo de la persona. Entonces, cuando vayamos a hacer nuestros escritos o vayamos a escribir algo en nuestros perfiles de Facebook, de Twitter, entonces ya vamos a tener, vamos a calcular bien si realmente estamos escribiendo bien, ¿verdad? Si no estamos teniendo errores ortográficos. Bueno, entonces, dependiendo de cómo usemos las herramientas para crear una imagen, ¿verdad? Nuestra, es decir, mediante el correcto uso de las palabras. Allí entonces radica lo que es el verdadero punto de una buena ortografía. Porque, ¿qué es lo que dice? Escribir bien significa que nos estamos comunicando de la manera más eficaz. Puliendo entonces de esta manera todo lo que se refiere al aspecto técnico que implica el saber usar las reglas propias de cada lengua. Y por eso hablamos más abajo en la conservación también de la lengua. Si decimos que ayuda a tener un pensamiento ordenado y coherente, ¿qué es lo que quiero? Respetar y conocer lo que es la escritura en sí, que enriquece entonces nuestro propio pensamiento. Bueno, la función del lenguaje, ¿verdad? No es solo comunicar, ¿verdad? No, con el lenguaje no solo nos estamos comunicando, sino también sea en forma escrita oral, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Supone un autoconocimiento que tiene, ¿verdad? La persona. Por eso hablábamos de nuestro ejemplo anterior de los carteles, ¿verdad?
¿Cuánto conocimiento tienen estas personas si yo leo estos carteles? Entonces, eso me da también a pensar. Bueno, entonces, la ventaja de una adecuada técnica que las disciplinas del lenguaje pueden proporcionarlo. ¿Qué es lo que nos proporciona entonces? La ortografía asume un rol de mantener la disciplina en algo que a la vez es un proceso íntimo y social. Social, ¿por qué? Porque nos ayuda a comunicarnos. Luego dice que la tercera razón dice, otorga un carácter serio y profesional a nuestra expresión escrita. Crear entonces un estilo propio de escritura siempre y cuando nosotros respetemos las reglas. ¿Qué es lo que nos ayuda? Aprender a redactar, aprender a expresarnos de manera eficaz, aprender a tocar un instrumento musical. ¿Por qué? Porque requiere paciencia y también requiere constancia. Bueno, escribir también nos ayuda a pensar y pensar nos ayuda a conocernos. Si vamos a escribir, ¿qué es lo que hacemos? Si vamos a escribir. Pensamos primero. Pensamos primero. La ortografía entonces no nos hace mejores personas, pero ¿qué es lo que nos ayuda? A comunicarnos mejor y correctamente entre nosotros. Bueno, luego tenemos la cuarta razón, ¿verdad? Escribir bien. ¿Qué es lo que nos dice escribir bien? Por sobre todo, ¿verdad? Demuestra un respeto hacia el interlocutor. Por sobre todo, ¿qué es lo que hace? Respeta. Se puede decir también que es importante en todo lo relacionado al idioma y sin duda que es verdad, es importante. Porque la comunicación, ¿qué es lo que hace? Da claridad. Si nosotros tenemos una buena comunicación, si informamos bien, todo es más claro. Y lo que respecta a todo el lenguaje, ya sea escrito, esa fluidez se logra mediante el cumplimiento de una serie de preceptos, ¿verdad?, que facilitan el vínculo comunicativo. Yo pienso y escribo. Entonces, lo que pienso, plasmo en un papel escrito. ¿Está bien? Al plasmar y leer, yo me doy cuenta, si me estoy expresando bien, pensando, entonces lo voy a hacer también en forma oral. ¿Se entiende? Bueno, Sí, profe. luego tenemos la quinta razón, ¿verdad?, para tener una buena ortografía, ¿verdad? Y habla de la conservación de la lengua. ¿Qué es lo que quiere decir la conservación de la lengua, verdad? Escribir sin errores. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Respetamos la pureza del idioma. O sea, eso es lo que se busca. Porque cuando nosotros encontramos los mensajes que, por ejemplo, con los memes, que se suele utilizar mucho, de ¿qué hace? ¿Verdad? ¿Cómo suelen escribir esa frase? A ver, ¿quién me ayuda? Sin ¿Cómo? H puede ser. Sin H H. puede ser. QE. QE, muy bien, sí. Bueno, por ejemplo, Con ahí, K. sí, con K, ahí, por ejemplo, no estamos ACE. ACE. Ahí, por ejemplo, no estamos respetando o no estamos conservando lo que hace a nuestra lengua, ¿verdad? Entonces, la regla siempre va a ser, es sencilla, ¿verdad? Y todas merecen respeto. En este caso, ¿verdad?, no se trata solamente de cumplir las normas de ortografía, no solamente eso tenemos que hacer. Se trata también de pulir, de mantener una comunicación fluida, una comunicación coherente, ¿verdad? Y tener en cuenta entonces una estructura. Si bien es cierto, ¿verdad?, que toda la lengua, ¿verdad?, experimenta cambios, pero hay una constante evolución en este cambio. Siempre hay un proceso, pero y generalmente estos procesos, estos cambios son lentos, no es de un día para otro, ¿verdad? También entender que estos cambios son naturales, ¿verdad? Eso vamos a ir viendo más adelante cuando estudiemos, por ejemplo, el uso de las mayúsculas. En la actualidad, por ejemplo, no se respeta la pureza del castellano. O sea, y en el innecesario uso, ¿verdad?, hay un gran número de extranjerismos. Cuando nosotros hablamos del yo para, ¿qué nos viene?
Guaraní, Guaraní, castellano. castellano. Guaraní. Pero ustedes saben que el yopará no solamente es nuestro castellano con el guaraní. Cuando yo digo, vamos al shopping, ¿con qué estoy haciendo el yopará? Inglés. Con inglés. Con el inglés, ¿verdad? Entonces, ahora eso se está dando prácticamente de manera natural. Fue un proceso, fue evolucionando, se va entendiendo. Entonces, eso es lo que habla de la conservación de la lengua. Bueno, seguimos. Bueno, tenemos acá las reglas para el uso de la tilde. Acá quiero que estén muy atentos porque vamos a iniciar en lo que se refiere a la sílaba y las reglas de división silábica. Recordar un poco que los sonidos, ¿verdad? El sonido en este caso es el soporte de la lengua hablada. Son representados en la lengua escrita, son representados por las letras, ¿ven? Cada letra tiene un sonido. Si yo digo A, ¿qué les viene a la mente? La letra A. La letra A, la forma de la A puede ser esta A, puede ser la A mayúscula o otro, el circulito con la rayita al costado derecho, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me viene a la mente, ¿verdad? Entonces, los sonidos son el soporte entonces de la lengua hablada y están representados en la lengua escrita por las letras. Acá se movió, había sido mi imagen. Vamos a corregir luego. Las letras entonces son las representaciones, gráficas del sonido. Eso vamos a ir viendo. La sílaba entonces también se trata de los fragmentos sonoros en que podemos dividir una palabra respetando la lógica de su pronunciación. Todas las palabras están compuestas de sílabas, ¿sí? Desde las más largas hasta las que poseen una sola. O sea, y cada sílaba también tiene un núcleo. ¿Y cuál ustedes creen que es este núcleo? Siempre va a ser una vocal, dado que su sonido siempre recibe un mayor énfasis en la pronunciación. Atentos. La sílaba puede entonces constar de una sola vocal, pero no de una sola consonante. Eso vamos a mirar cuando realicemos nuestra división silábica. Aquí, por ejemplo, tenemos la palabra americano. Está compuesto de 1, 2, 3, 4, 5 sílabas. Se dan cuenta que la primera sílaba está solita y es una vocal. La vocal sí puede formar una sílaba, no así la consonante. La consonante siempre va a ir acompañada entonces de una vocal. ¿Se comprendió? Sí, profe. Perfecto. Sí. Seguimos entonces. Las vocales en la sílaba. Acá tenemos las vocales en la sílaba. Tenemos que tener en cuenta, y esto quiero que registren, que existen dos clases de vocales. Tenemos las vocales débiles o cerradas, que está conformada por la letra I y por la letra U. Entonces, la llamamos cerrada porque se dan cuenta que a la hora de pronunciar no abrimos tanto la boca, ¿verdad? Y las vocales fuertes o abiertas, al pronunciar A, E, O, entonces ahí sí estoy abriendo más la boca para pronunciar. Entonces tenemos dos clases de vocales, las fuertes y las débiles. ¿Registraron? Bueno, para que haya sílaba hay que tener también en cuenta que tiene que haber un mínimo de vocal, que es lo que vimos en la palabra americano. La primera sílaba está compuesta de la letra A y esa forma una sílaba. Porque cuando se juntan dos vocales, se puede también dar el caso de que sean dos sílabas, o bien que formen diptongos y entonces solo sea una sílaba. Entonces ahora vamos a ir a lo que se refiere a los diptongos. Para que se forme un diptongo, una de las dos vocales tiene que ser débil, o bien las dos vocales pueden ser débiles, ¿sí? Y acá tenemos el ejemplo de la palabra ciento, ¿sí? Está compuesta de dos sílabas. La primera sílaba tiene aquí la vocal I y la vocal E, que esto forma un
dictongo. ¿Por qué? Porque tengo una vocal débil con una vocal fuerte. La palabra peine está a la inversa de ciento, la E con la I. También forma un dictongo. La palabra cuesta también, una débil con una fuerte. Y la palabra causa, una fuerte con una débil. Aquí tenemos entonces ejemplos de dictongo. Las combinaciones que se pueden dar para formar estos dictongos entonces son con la A. En este caso tenemos la Y, que cuando se junta con, en este caso para la conformación de dictongo, ¿verdad? No es considerada como una consonante, ¿sí? Estas son entonces las combinaciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de reconocer los dictongos en las palabras. Entonces, el dictongo se forma con una vocal fuerte y una vocal débil, o una vocal débil con una vocal fuerte, o dos vocales débiles. En el caso de la palabra caos, que tenemos aquí abajo, hay dos vocales juntas. ¿Se ve? La A con la O. Pero, ¿qué es lo que forman estas palabras? ¿Qué forman? Se forman dos sílabas. ¿Por qué? Porque se separan. A esto nosotros le denominamos hiato. Entonces, la unión de dos vocales fuertes no es un dictongo, sino que es un hiato. Ahora bien, si la vocal tónica lleva tilde, ¿verdad? Se deshace también el dictongo y se convierte en un hiato y tenemos entonces dos sílabas. ¿Qué quiere decir esto? Si observamos aquí la combinación de la A con la I, ¿ven aquí arriba? ¿Se visualiza? Aquí estoy teniendo un dictongo. Pero si esta combinación, como tengo aquí en la palabra país, se va acentuada la letra I, entonces esto se corta, se rompe y forma un hiato. ¿Por qué? Porque se separa la vocal fuerte de la vocal débil acentuada y conforma entonces un hiato. Tenemos ahí entonces dos sílabas. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, Iván. No, que sí se entendió. Bueno, perfecto. Seguimos. Ahora vamos a hablar de lo que se refiere a las consonantes en las sílabas. Acá quiero que estén un poco atentos porque tenemos 8 casos de combinaciones de las consonantes en la sílaba para que puedan tener en cuenta cuándo se separan y cuándo no. La agrupación silábica entonces de las consonantes se tiene en cuenta en esta siguiente situación. Por ejemplo, tengo la palabra lápiz. Tengo la consonante, pero tengo una consonante entre dos vocales. Aquí mi consonante va a ser la letra P, ¿sí? Esta es la letra P. La letra P es una consonante que está entre dos vocales. La regla dice que se agrupa, la consonante se va a agrupar con la segunda sílaba. Entonces, la P corre con la IZ y mi separación va a ser la, PIS. La segunda regla me dice que dos consonantes, aquí están mis dos consonantes, la M y la N, entre vocales, una va a ir con la sílaba anterior y la otra con la siguiente. ¿Y qué es lo que ocurrió aquí, verdad? La M se va con la I y la N se fue con la A. Y tengo la separación gimnasia. Excepto estos grupos silábicos, ¿verdad? De PR, PL, PR, BL, FR, FL, TR. ¿Se ve? Entonces, estas combinaciones son las excepciones. ¿Por qué? Porque estas van a ir juntas. La tercera regla me dice, tengo la palabra reclamar. Aquí tengo dos consonantes. Tengo la C y la L. Si la segunda consonante es la letra L o es la letra R, forma parte de uno de los grupos aquí de la excepción, ¿sí? Entonces mi separación va a ser reclamar. La C le sigue a la L. En la cuarta regla,
habla de 3 consonantes. Si observo aquí en la palabra constar, tengo la N, la S y la T, que son 3 consonantes que están juntas. ¿Y qué me dice la regla? Que las primeras 2 consonantes que están entre estas vocales, ¿verdad? Va a ir con la primera sílaba y la primera vocal y la siguiente con la segunda vocal. Entonces aquí realizo mi separación. Si la tercera, en la regla número 5 también se refiere a 3 consonantes. Y aquí tengo la palabra contratar. Mis 3 consonantes son N, T, R, ¿sí? En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Si la tercera consonante, en este caso, 1, 2, 3. La tercera consonante es una R, ¿qué es lo que ocurre acá? Forma parte de uno de los grupos de arriba, de nuestras excepciones, ¿sí? Se atrae entonces a la segunda grupo consonántico que deben formar juntas. En este caso tengo la palabra contratar. ¿Se entiende? Sí, profe. La regla número 6 habla de 4 consonantes. En este caso se reparten 2 para cada vocal. Tengo la palabra instruir. Vamos a contar. Tengo 1, 2, 3, 4 consonantes entre vocales. Entonces, estas 2 consonantes van a ir para esta vocal y estas 2 consonantes van a ir para esta vocal. Y mi separación dice entonces instruir. La regla número 7, hablamos que los compuestos, acá tenemos una palabra compuesto, entonces van a visualizar de qué manera se va a separar. Formado por 2 palabras o por la unión de un prefijo, es conveniente y aconsejable separar las sílabas teniendo en cuenta entonces la separación de 2 componentes. También se puede aplicar la regla normal de separación de sílabas. Aquí, por ejemplo, tenemos usual. Si nuestra palabra núcleo es usual, esta forma de separación de sílabas está correcta. Pero también puedo hacerlo de la manera tradicional, teniendo en cuenta las reglas anteriores. Inusual. También está correcto. ¿Se entiende? Por ejemplo, si me escriben la palabra malestar, escriban la palabra malestar. Escriban en sus cuadernos la palabra malestar. Al escribir esta palabra malestar, van a hacer la separación en sílabas. Esta separación en sílabas entonces se va a poder dar también de 2 maneras. Una va a decir mal, estar. Y si hago de la manera convencional voy a decir malestar. ¿Se entiende? ¿Probaron? Bueno, entonces Sí, esto sí, habla profe. sobre los compuestos. Compuestos formados por Sí, 2 sí. palabras. La regla número 8 entonces me dice nunca deben separarse la R y la L, ¿ven? La doble L y la doble R, ¿verdad? Porque estos representan un único sonido. Y aquí tenemos callado, perdón, perrera. No se separa, se van juntas. ¿Se entendió? Bueno, pasamos a la clasificación de palabras por el número de sílabas. Todas las palabras a realizar la separación en sílabas, ¿verdad? Tienen podemos contar el número de sílabas que tienen, ¿verdad? En este caso, las palabras de una sola sílaba tienen el nombre de monosílabo. ¿Monosílabo qué quiere decir? Viene de uno. Quiere decir que tiene una sola sílaba. Las palabras que tienen más de una sílaba reciben el nombre de polisílabas. ¿Sí? Tenemos entonces las polisílabas que a su vez se dividen en varias clases. Las sílabas se llaman entonces bisílabas cuando hago referencia a 2, trisílabas cuando hago referencia a 3
La palabra polisílabas que tienen 4 sílabas, hago referencia a 4 sílabas. Y las palabras polisílabas que tienen 5 sílabas se llaman pentasílabas, ¿sí? Esto ¿se quedó claro esta parte? Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Bueno, seguimos. Vamos a lo que se refiere a las reglas de acentuación. Las reglas generales de acentuación, ¿verdad? El acento es la mayor fuerza o intensidad con que pronunciamos una sílaba dentro de una palabra. Hay mucha diferencia entre decir mamá de mamar y mamá de madre. Gracias a que utilizamos esa pequeña rayita, ven esta rayita que está acá en mamá, ¿verdad? Encima de la vocal, podemos distinguir entonces el significado de cada una de estas palabras, ¿sí? Entonces, si yo digo la frase la niña mama y la niña mamá, ¿hay diferencias? Sí. Hay mucha Sí, diferencia, ¿sí? Entonces, el acento o la rayita en este caso hace la diferencia. Bueno, tenemos entonces acá algunas palabras que podemos pronunciar. A ver, vamos a escucharle un poco a Natalia, si puede pronunciar las 3 primeras palabras de esta columna. Luego le vamos a escuchar a Emilio, las siguientes 3. Y las 2 últimas, a ver quién está presente también. Víctor. ¿Me escucho? Recibir, callábamos, pared. Muy bien. Siguiente. Leyes, fotogénicos, marfil. Siguiente. Mármol noble. Muy bien. Bueno, cada una de estas palabras, al pronunciar, nos damos cuenta que tenemos que cargar también la voz, ¿sí? Cuando nosotros cargamos la voz, hacemos referencia a las sílabas tónicas, ¿sí? Tenga o no tenga en este caso el acento ortográfico, ¿sí? Decimos también, las sílabas tónicas, no todas las sílabas entonces se pronuncian con la misma intensidad de voz. La mayor intensidad entonces de pronunciación de determinada sílaba en una palabra se denomina acento. Y esa mayor fuerza de pronunciación sobre una sílaba no siempre está representada gráficamente y se llama acento fonético. Cuando sí se representa, se conoce como acento ortográfico o tilde. Entonces, aquí hablamos un poco de lo que se refiere a las sílabas tónicas. Si yo pronuncio la palabra biblioteca, ¿dónde cargué la voz? Cargué en la T. Entonces, esta es mi sílaba tónica. Decimos entonces, tomando nota, que no todas las sílabas tónicas tienen un acento gráfico, ¿sí? Y una vez ubicada la sílaba tónica, entonces, se puede clarificar las palabras. ¿Se entiende? Bueno. Sí, profe. La sílaba que soporta entonces la intensidad de la voz se llama sílaba tónica. Tenga o no tenga el acento gráfico, ¿sí? Como en nuestro ejemplo de biblioteca. Cada palabra entonces tiene una sílaba tónica. Si yo digo la palabra escopeta, mármol, barómetro, carácter, camisa, seriedad, entonces son distintas palabras donde estoy intensificando la voz. Algunas llevan acento gráfico y otras no. Bueno, luego vamos a lo que se refiere a la clasificación de las palabras. Las palabras se clasifican según la sílaba tónica que tengan. En este caso vamos a encontrar las palabras agudas, las palabras llanas, las palabras esdrújulas y las palabras sobreesdrújulas. En cuanto a las palabras agudas, su sílaba tónica es la última. Cuando yo hablo de la última, empiezo contando de la derecha.
Al contar a la derecha es mi última sílaba. ¿Se ve? Tengo la palabra corazón. La palabra corazón se acentúa en la última sílaba. En las palabras llanas, la sílaba tónica es la penúltima. En este caso, esta es la última, esta es la penúltima. La palabra dice camisa. Aquí tengo entonces mi sílaba tónica acentuada. En este caso no tiene un acento ortográfico, pero es una palabra llana. En el caso de las palabras esdrújulas, la sílaba tónica es la antepenúltima. Y considerar que la esdrújula también es una palabra esdrújula. En nuestro ejemplo tenemos la palabra médico. Última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. Las esdrújulas se acentúan entonces en la antepenúltima sílaba, como en la palabra médico. Las esdrújulas siempre llevan acento ortográfico. Siempre, siempre. En las palabras sobre esdrújulas, la sílaba tónica es la anterior a la antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima, anterior a la antepenúltima. Sintonizándoselo. Entonces, estos son los ejemplos de la clasificación de palabras. Tenemos entonces las agudas, las llanas, las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Entonces, decimos, Profe, sí. la sobreesdrújula también tiene que tener sí o sí acento como las esdrújulas. Sí o sí también llevan acento, como las esdrújulas. Recordar, entonces, tenemos las reglas que hacen a las palabras agudas. Se tildan en los siguientes casos. Si terminan en N o S. Las palabras agudas sí o sí van a llevar acento gráfico si al terminar la sílaba termina con la N o con la S. También al terminar con una vocal. Por ejemplo, van a registrar el ejemplo que les doy. Las palabras que terminan en N puede ser razón, compás. Estas palabras llevan acento ortográfico y es una palabra aguda. Pero también las palabras agudas llevan acento fonético, según la terminación. Las que van a llevar acento ortográfico, como ejemplo, pueden colocar la palabra café, papá, mamá. Esos son algunos ejemplos de palabras agudas. ¿Registraron? Bueno, las palabras agudas no llevan tilde o cuando no terminan en la N o cuando no terminan en la S, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra reloj, amistad, ¿verdad? Estas son palabras que no llevan acento gráfico. En cuanto a las graves o llanas, sabemos que se acentúan en la sílaba, en la penúltima sílaba, ¿sí? Llevan tilde, estas palabras llevan tilde en el caso de que no terminen en vocal. Aquí, por ejemplo, mi palabra camisa no lleva acento ortográfico porque termina en vocal. Pero si mi palabra es, por ejemplo, azúcar, árbol, son palabras que llevan acento ortográfico porque terminan en otra consonante que no es la N ni tampoco la S. En el caso de, tampoco se pueden tildar si terminan en vocales. Por ejemplo, tribu, bici, libro. ¿Dónde estoy acentuando? En la penúltima sílaba, pero son acentos fonéticos. En las palabras esdrújulas, como decimos, todas las esdrújulas llevan acento. Siempre, siempre van a llevar tildes, al igual que las palabras sobre esdrújulas. ¿Se entendió? Bueno.
Llegamos hasta la clasificación entonces de las palabras. Vamos a trabajar entonces en lo que hace en el foro, y lo que van a responder ustedes en el foro es comentar en no menos de 5 a 10 líneas la importancia de la ortografía para la vida profesional y también para la vida diaria. Eso es un poquito lo que van a responder ahora al foro. Vamos a unirnos ahí. También necesito que hagan sus consultas, de seguro que registraron, de manera a disipar todas las dudas. Y bueno, es todo por Profe. hoy. ¿Sí? En el foro vamos a poner, vamos a hacer la escritura de 5 a 10 líneas y lo de los carteles nomás, ¿verdad? Sí, más los carteles. Así mismo. Y todo en uno ya. Sí, pueden hacer todo en uno. Tienen que escribir correctamente ambos carteles. Van a hacer un comentar de 5 a 10 líneas la importancia de la ortografía para ustedes, ¿sí? Y voy a responder todas las dudas que ustedes registraron ahora durante esta clase. ¿Se comprendió? Vale, profe. ¿Todos comprendieron? Sí. Bueno, entonces Sí. vamos a estar en contacto en el foro. Voy a seguir ahí con ustedes. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra consulta. No, profe. No, Bueno. profe. Vamos a seguir Profe, entonces. una ¿Cómo? consulta en el tema del examen. ¿Cómo se va a realizar esto, profe? Eso les voy a responder ya les voy a responder cómo Más sería adelante. más adelante, cuando tengamos ya fijado el tema de los parciales. Ok, gracias, profe. En referencia a los materiales, ustedes van a entrar al campus, ahí van a encontrar el material, van a encontrar las actividades también que van a realizar a distancia, que es ortografía parte 1. Esos son uno de los ejercicios prácticos que van a realizar. El PowerPoint también ya subí a la plataforma, así como también el material de lectura, ¿verdad? En el material de lectura hay un único material donde está ya ortografía parte 1 y ortografía parte 2. ¿Sí? Ese sería un único material también ya de referencia para ustedes, para que les pueda ayudar a realizar sus ejercitarios. ¿Está bien? Escucho entonces, les leo sus consultas en el foro. Vamos a estar en contacto. Ahora vamos a terminar entonces esta clase y fijamos nuevamente nuestra clase virtual para la próxima semana en el mismo horario. Les voy a estar pasando el link de manera a unirse. ¿Sí? Muchas gracias a todos por su Bueno. participación. Dale, profe, gracias. Bueno, profe.